Saludamos a todos nuestros hermanos, amigos, oyentes que han seguido estas lecciones, estos audios con nosotros. Ya estamos en el tomo número 3, Fundamentos de la Fe Cristiana. Es un material que pertenece a nuestra editora Árbol de la Vida. Estamos iniciando este tomo prácticamente. Los hermanos Alexandre García, Oscar Sivira compartieron las dos primeras lecciones. Hoy vamos a revisar la lección número 3. Esta lección tiene como título La estructura de la palabra parte 1. La lectura bíblica base para esta lección está en Mateo capítulo 7, versículo 12, Mateo capítulo 11, versículo 13, Lucas capítulo 24, versículo 44. Estamos entonces revisando lo que va a ser la estructura de la palabra, hablando de ella en su calidad de escritura, cómo está compuesta la Biblia en el Antiguo Testamento, las subdivisiones del Antiguo Testamento, también veremos las subdivisiones del Nuevo Testamento y veremos también según la estructura de la palabra, según la experiencia espiritual. ¿Qué tal, queridos hermanos oyentes? Si hacemos una oración buscando la ayuda, la dirección del Señor. Señor, te damos muchas gracias en este día. Nosotros queremos reconocer que separados de ti nada podemos hacer. Llévanos a vivir más en tu presencia, a no depender más de nosotros. Queremos depender absolutamente de ti, Señor, en todas las cosas, especialmente, oh Dios, cuando hacemos tu obra, cuando ministramos tu palabra. Queremos que tú seas visto, que seas expresado a través de nosotros, con toda libertad, con toda espontaneidad. Señor Jesucristo, gracias por este momento. Bendice a la familia, a los sectores, las iglesias en este país, todos los hermanos que siguen fielmente y con gozo estas palabras, están fuera del país. Señor, bendice y prospera tu palabra en medio nuestro. Llévanos hacia adelante, Señor Jesucristo, para que usted pueda contar siempre con nosotros, como aquellos que defienden, son columnas y baluartes de esta verdad maravillosa que nos has confiado, Señor. Muchas gracias, Señor. Toma nuestro corazón, nuestro espíritu, haznos estar atentos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. Los mensajes anteriores, las dos primeras lecciones, nuestros hermanos están hablando para nosotros cómo Dios se sujeta o se somete a un proceso para alcanzar al hombre, para dispensarse y ganar la presencia del hombre para siempre. Esto fue posible a través del Espíritu. El Señor Jesús estaba limitado a un tiempo, a un espacio, incluso a un cuerpo, pero una vez que Él pasa por este proceso, llegando a ser el Espíritu vivificante, entonces gana y conquista la presencia de todo aquel que cree en Él. Alabado sea el Señor Jesucristo. El Espíritu 7 veces intensificado ha sido el tema de estas dos primeras lecciones, cómo el Espíritu fue ganando experiencia incluso desde el momento de la creación y en el desarrollo del Antiguo Testamento, su relación con el hombre, la concepción del Señor Jesús, el paso por la muerte, en resurrección, su vivir humano, fue ganando entonces toda esta experiencia, llegando a ser el Espíritu todo inclusivo, el Espíritu que se intensificó en su labor, en su obra, se intensificó en su naturaleza para poder completar la obra de edificación en su iglesia y al mismo tiempo seguir salvando, alcanzando a los hombres para redimirlos y regenerarlos. Alabado sea el Señor. Vimos que en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, en el trono de Dios que habla de su gobierno y de su administración, están 7 antorchas, 7 lámparas encendidas, y allí especifica de manera clara
que estas 7 antorchas son los 7 espíritus de Dios. Igualmente en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, habla de los 7 ojos del Cordero que fueron enviados por toda la tierra, y estos 7 ojos del Cordero son los 7 espíritus de Dios. Entonces los hermanos nos ayudaron aclarándonos que Dios es espíritu, esencialmente un espíritu, pero que para alcanzar al hombre y para realizar su obra en este último tiempo, donde el misterio de la iniquidad también ha intensificado su ataque, el Espíritu también ha enriquecido, ha ganado estas experiencias para hacerle frente al reino de las tinieblas y completar lo que una vez comenzó en nosotros. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y precisamente cuando hablamos de la estructura de la palabra, hablamos pues de la Biblia, como esta fue organizada, estructurada por Dios mismo. Dios personalmente se ocupó, se encargó de ordenar su palabra para luego traerla hasta nosotros como escrito. El profeta Oseas, o Dios a través del profeta Oseas, dijo: les escribí las grandezas de mi ley. Alabado sea el Señor. En esta sección nosotros estaremos estudiando las lecciones sobre la Biblia. La palabra de Dios, en su sabiduría, Dios la elaboró como un libro que pudiese revelar lo que está en su corazón. Debemos reconocer que el autor de la Sagrada Escritura es Dios. Por esta razón también creemos que la estructura de este libro, a saber, la organización de los escritos, los autores, las épocas, los lugares, la secuencia y todo lo demás, está bajo su arreglo soberano y providencial. Por tanto, lo que veremos a continuación debe llevarnos a amar aún más la Biblia, apreciarla en todas sus partes, y que seamos constreñidos, seamos llevados a declarar lo que está en Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. El Señor Jesús no dejó de decirle a sus discípulos mientras estuvo entre ellos en condición de hombre que le era necesario irse. Los discípulos les costó asimilar, aceptar la idea de quedar sin el Señor Jesús, es decir, sin su presencia física, pero el Señor Jesús le hablaba de su regreso como el Espíritu. Irse hablaba de ir a la cruz, entregarse por nosotros, para que luego el Padre, aprobando su muerte redentora, lo levantase de entre los muertos, lo resucitase, y Él llegaba entonces a ser el Espíritu que da vida. Creo que uno de los pasajes donde relata que los discípulos pues se entristecieron, y son uno de los más complejos, considero, donde los discípulos les costó asimilar, están en Juan capítulo 14, cuando el Señor Jesús habla del Espíritu, en Juan capítulo 16, Mateo capítulo 16, de su ida hasta Jerusalén. En Juan capítulo 16, el Señor Jesús les habló a sus discípulos diciéndole que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, entonces el Consolador no vendría. Esto lo podemos conseguir en Juan capítulo 16, leemos el versículo 4, la parte B de este pasaje, dice: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? En el versículo 6, antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y nosotros tenemos que
colocarnos en la posición de los discípulos en ese momento. ¿Quién quiere desligarse de la presencia física de alguien, de un ser tan amado, tan especial? En este caso, el Señor Jesús para sus discípulos era todo. Tristeza entonces había llenado el corazón de los discípulos cuando el Señor Jesús les recordaba y les aseguraba que era necesario que Él fuese, pero que a su vez a estos les convenía que el Señor Jesús fuese, porque si Él no se iba, entonces el Consolador no vendría a ellos, mas si Él se fuese, Él entonces lo enviaría. El versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Alabado sea el Señor por este Espíritu 7 veces intensificado, que ganó toda esta experiencia. Él vino a nosotros para guiarnos a toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere y nos hace saber todas las cosas que habrán de venir. Alabado sea el Señor Jesucristo. La obra que tiene el Espíritu Santo en este tiempo no es distinta a la que el Señor Jesús comenzó a hacer, no es distinta a lo que Dios planeó desde la eternidad pasada. El Espíritu está dando una aplicación real a todo lo que el Padre planeó y a todo lo que el Hijo ejecutó estando entre nosotros como hombres. Por esto la Biblia podemos nosotros acercarnos a ella solamente con el Espíritu para ganar la revelación. Recuerden que el Señor Jesús dijo que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Necesitamos hallar el hablar del Señor, el hablar de Dios en la Biblia para que éstas se conviertan en nosotros en espíritu y en vida. Ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, ni tampoco es de interpretación privada. Los hombres, los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá vemos el principio de encarnación. Para Dios esto es una gloria, usar al hombre, que sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos alcancen la norma divina y donde la parte humana trabajada, transformada, se mezcle con la palabra de Dios y ésta entonces llegue a ser la palabra escrita, aprobada, confirmada, comprobada por Dios, sellada como su propia palabra. Por eso hoy aseguramos que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Estamos viviendo la era más oscura del mundo y por eso entonces también el Espíritu 7 veces intensificado usa su palabra, recoge las experiencias que están en la Escritura y las aplica a nosotros. La palabra escrita es la Biblia y la palabra viviente es el Señor Jesús. El Señor Jesús sin la palabra escrita no sería de un todo experimentable, no pudiésemos disfrutar, experimentar en plenitud todo lo que el Señor Jesús es y representa. Y la Escritura sin el Señor Jesús pues sería simplemente letra. Por esto el Señor exhortó. Y la exhortación es para nosotros. No solo escudriñemos las Escrituras, leamos la Biblia, ganemos lo que está en ella, pero también hagámoslo en unión al Señor Jesús para ganar vida. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y decíamos entonces que la palabra o la Biblia está compuesta por una palabra griega que es Biblia y que es el plural de la palabra biblión, que quiere decir libro. Por tanto, este término significa libros. La Biblia está compuesta por 66 libros organizados en dos secciones principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, está compuesto
de 39 libros. El idioma original predominante en el Antiguo Testamento es el hebreo, con algunas excepciones, pasajes que fueron escritos en arameo. El inicio del Antiguo Testamento es con Génesis y termina con el libro de Malaquías. Dios usó al menos a 32 escritores para completar el Antiguo Testamento. Esto es maravilloso. Alabado sea el Señor, como Dios no solo creó al hombre para que éste ocupase un espacio en el universo, sino le delegó una función maravillosa. Al menos 32 escritores, hombres, fueron usados por Dios para completar el Antiguo Testamento. Sus caracteres, sus profesiones, sus personalidades totalmente distintas, pero Dios, quien es el autor principal de la palabra, de la Biblia, se encargó, se ocupó de coordinar de manera perfecta los pensamientos, los sentimientos de estos hombres que distaban en tiempo y en espacio para que la Biblia fuese completa y ella pudiera entonces mantener una línea que nos revela el plan y la voluntad de Dios, sin traer confusión a nosotros, sino todo lo contrario, trayendo vida, salvación, espíritu. Alabado sea el Señor. En algunas Biblias está el orden de cada libro del Antiguo Testamento, con sus respectivas abreviaturas, sus autores y las fechas más probables en las que fueron escritas. Estos datos históricos, fechas, autores, podemos hallarlas en las Biblias de estudio, Biblias convencionales, por así decirlo, están todos estos datos. Ahora vamos a revisar las subdivisiones del Antiguo Testamento. El relato de Lucas capítulo 24 nos muestra que después de la resurrección, el Señor Jesús se reunió con los discípulos y les dijo, Lucas capítulo 24, versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dijo el Señor Jesús en ese momento, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesús, al hablar del Antiguo Testamento, lo clasificó, claramente acá vemos, en 3 secciones. La primera sección era la ley de Moisés, la segunda los profetas, que incluía los libros históricos, y la tercera lección a los salmos, que incluye cantar de los cantares. La forma de clasificar o de subdividir el Antiguo Testamento del Señor Jesús era parecida a la de los rabinos judíos. Alabado sea el Señor. Según la distribución de los libros en el Antiguo Testamento, nos encontramos en primera parte con el Pentateuco, completo por 5 libros, escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La otra distribución está como libros históricos, son 12 libros, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los poéticos, la otra subdivisión del Antiguo Testamento, compuesto por 5 libros, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El estilo de estos libros es poético, por eso le llamamos libro poético. La otra parte de esta subdivisión, profetas mayores, 5 libros, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores, 12 libros, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Alabado sea el Señor. Esta es la subdivisión de los libros que encontramos en la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. Para nosotros la Biblia es completa, no solo apreciamos el Nuevo Testamento,
sino las palabras que Dios reveló en el Antiguo Testamento, así como lo clasifican los que Dios usó en su momento para organizar la Escritura. Y acá en en Lucas capítulo 24, en el versículo 44, el Señor cita la Escritura y constantemente en sus mensajes Él citaba las Escrituras, haciendo referencia a las palabras que estaban en el Antiguo Testamento dichas por los profetas. Amén. Hablamos de las subdivisiones, pero también hablamos de la Escritura según la estructura de los libros. Y repetimos poco Pentateuco, que ya ustedes saben son los 5 libros escritos por Moisés, los históricos, desde Josué hasta Esther, los poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. En esta parte, según la estructura de los libros, incluimos Lamentaciones de Jeremías, porque este escrito está en forma de poesía, y los libros proféticos, que son 16, están estructurados de la siguiente manera. Antes del cautiverio fueron escritos el libro de Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc. Estos libros fueron escritos antes del cautiverio. Durante el cautiverio fueron escritos Daniel y Ezequiel, y después del cautiverio Ageo, Zacarías y Malaquías. Todo esto fue organizado, planeado por Dios. Alabado sea el Señor. Estas palabras antes, durante y después del cautiverio tuvieron un objetivo específico para alertar, para advertir al pueblo. En pleno cautiverio Dios usó a Daniel y a Ezequiel para alentar al pueblo, para darle vigor, fuerza a través de las palabras proféticas, y después del cautiverio la promesa de la restauración, de heredar por completo lo que Dios había preparado para su pueblo. Alabado sea el Señor Jesús. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, hablamos también de un conjunto de 27 libros. Estos fueron escritos originalmente en lengua griega, desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. En esta ocasión Dios usó 8 hombres, alabado sea el Señor. 8 hombres fueron usados para registrar las palabras de Dios, movidos estos por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, donde veíamos que la Escritura no es de interpretación privada y que los santos hombres hablaron y escribieron siendo inspirados por Dios. También en nuestras Biblias podemos hallar el orden, autores y fechas aproximadas en las que estos libros fueron escritos. El Nuevo Testamento también tiene subdivisiones. Al componer el Nuevo Testamento en el siglo III de nuestra era, los padres de la Iglesia utilizaron el mismo criterio adoptado por los antiguos rabinos al estructurar el Antiguo Testamento. Según la distribución de los libros, lo veremos de la siguiente manera. Los Evangelios, ¿sí?, que son 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el libro de los Hechos, uno solo: Hechos, epístolas o cartas, que fueron las más extensas, 21 libros, desde Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, y el libro profético, el libro de Apocalipsis. ¿Quién no se ha conseguido? ¿Quién no ha hallado en todos estos libros que hemos mencionado, que componen ahora el Nuevo Testamento, con las riquezas de Dios? ¿Quién no ha sido consolado? ¿Quién no ha sido dirigido? ¿Quién no ha sido guiado por estas palabras? Realmente estas palabras ministradas por nuestros hermanos, leídas por nosotros, disfrutadas, han llegado a ser para nosotros una fuente de vida que nos ha permitido avanzar en el tiempo,
sobreponernos ante cualquier dificultad, porque la palabra de Dios es más cortante que una espada. Ella penetra hasta nuestra alma, llega hasta nuestras intenciones, hasta nuestros pensamientos. Necesitamos de la palabra de Dios. Todo esto, al ver las subdivisiones y la estructura de la palabra, como lo mostrábamos al principio, debe llevarnos aún más a amar la palabra, a apreciarla, a entender que la palabra que hoy tenemos accesible, la Biblia, hasta nosotros, por esta se pagó un precio muy alto, muchas vidas fueron sacrificadas para que hoy nosotros tengamos acceso libre a la palabra de Dios. Debemos apreciar el precio que se pagó, las vidas que se sacrificaron por amor a la palabra. Alabado sea el Señor. Según la estructura de los libros, también tiene sus subdivisiones, tiene una distribución, y también los libros del Nuevo Testamento tienen una estructura que se asemeja a lo que es las subdivisiones y las distribuciones con algunos detalles. Pero en este caso consideraremos la estructura de los libros en el Nuevo Testamento. La primera parte, como lo veíamos, son 4 libros, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La estructura de estos primeros 4 libros, 4 Evangelios, nos hablan de la vida, por decirlo de otra manera, es la biografía del Señor Jesús, y la secuencia que se usa desde Mateo, seguido por Marcos, Lucas y Juan, se basa en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, que dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro o a un buey, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Al decir que la secuencia se basa en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, cuando mencionamos la estructura de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, es decir, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos referimos a que el libro de Mateo presenta al Señor Jesús como el Rey del reino de los cielos. Este está representado según el orden que vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, por el rostro del león, la realeza. El libro de Marcos nos habla del Señor Jesús como aquel que vino a servir. En vez de ser servido, Él vino a dar su vida por nosotros. Este entonces está representado por el buey, que nos habla del servicio. Lucas nos presenta al Señor Jesús en su calidad humana. Esto concuerda con el rostro de hombre que aparece en el ser viviente de Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, hablando de su naturaleza humana. Y el cuarto rostro era un rostro de águila, que sin duda entonces tiene que ver con las palabras desvendadas en el Evangelio de Juan, donde nos presenta al Señor Jesús en su divinidad, en su naturaleza celestial. La otra parte de esta estructura es el libro de los Hechos. Este libro narra el inicio y el desarrollo de la iglesia primera, de la iglesia primitiva, como muchos le llamamos. La otra parte de la estructura de los libros del Nuevo Testamento son las cartas. Como decíamos, la más extensa, fueron 21 libros, desde Romanos, pasando por Corintios, Primera y Segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan y Judas. Las cartas de Pablo, por ser más numerosas, fueron ubicadas en primer lugar, adoptando el principio del rollo del pergamino, desde el más grande hasta el más pequeño, comenzando con Romanos. Aquel que ha visto Romanos, el libro de Romanos, lo ha leído, se da cuenta que es un libro suficientemente extenso.
y hasta Filemón, que es una de las cartas escritas por Pablo, las más breves. Como la carta a los hebreos generó ciertas dudas con respecto a la autenticidad paulina, se decidió situarla entre las cartas de Pablo y las demás escritos de los apóstoles. Sí, nosotros, el corazón nos los muestra, el Espíritu Santo nos lo confirma. Creo que a todos los asiduos lectores de la Biblia está ya comprobado, aunque no legalmente, la carta a los hebreos fue escrita o pertenece a nuestro hermano Pablo. Sin embargo, la autenticidad no ha sido comprobada, y por esto entonces los que organizaron, estructuraron la Biblia, decidieron situarla entre las cartas de Pablo y los demás escritos de los apóstoles. Esto es maravilloso. Dios mismo se ocupó de esto. Hay un versículo, un dato bien importante en el libro de Hebreo, haciendo un pequeño paréntesis. Hebreo capítulo 13, versículo 23. Dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Pablo fue quien en todas sus cartas, la mayoría de ellas, y especialmente incluso dedicó 2 cartas dirigidas a Timoteo. En Filipenses él habló de él como aquel que tenía el mismo sentir y de que tan sinceramente se preocupara por los hermanos, Timoteo. Y en este versículo 23 se menciona a Timoteo diciendo que está en libertad, con el cual si viniese pronto iré a ver. Entonces allí percibimos el lenguaje, es decir, el estilo del apóstol Pablo al mencionar a Timoteo en este pasaje, y por supuesto en la profundidad, en la experiencia espiritual al hablar de los temas tan completos que están en el libro de Hebreo, como el ministerio del nuevo pacto, el sacrificio, el sacerdocio, todo lo que compone el contenido de este libro maravilloso, que ha sido también parte de la herencia del legado que Dios nos ha dejado a través de su escritura. Según la experiencia espiritual. Otra forma, queridos hermanos, de subdividir las 2 secciones principales de la Biblia es según la experiencia del cristiano. De esta manera sencilla veremos que la estructura presentada en la palabra de Dios refleja nuestra experiencia espiritual. Hablamos de los libros históricos que están reseñados en el Antiguo Testamento, pero ahora miraremos a la luz de la experiencia espiritual. Según la experiencia espiritual del creyente, el Antiguo Testamento podemos verlo de esta manera: histórico, fueron 17 libros, desde Génesis hasta Esther, y la experiencia tiene que ver con 5 libros. Se entiende que los libros poéticos hablan de las experiencias de sus autores. Estos abarcan desde Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Definitivamente estos libros hablan de la experiencia de los autores, y por eso esta parte podemos considerarla como la estructura o la subdivisión de los libros que están tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, desde el punto de vista de la experiencia, más allá del orden cronológico, está relacionado a la experiencia espiritual de cada creyente. Los libros proféticos, que fueron 17 libros, mayores y menores, están incluidos en esta sección. Desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, hasta el libro de Malaquías. Y en el Nuevo Testamento vemos también libros históricos, como lo son los Evangelios,
que hablan de la vida del Señor Jesús, y el libro de los Hechos, que habla de la vida e historia de la iglesia. En su experiencia, vemos que son 21 libros, las cartas, hablan de la experiencia de los cristianos, especialmente por ser más extensas las cartas del apóstol Pablo. Vemos las experiencias de Pablo en Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, las dos cartas a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, las dos cartas de Pedro, las tres cartas de Juan y Judas. La otra parte es un libro profético, el libro de Apocalipsis. De esta manera, queridos hermanos, las subdivisiones del Antiguo y Nuevo Testamento son presentados de la misma manera: historia, experiencia y profecía. La historia está registrada para nuestra enseñanza. Romanos capítulo 15, versículo 4, nos habla que la historia, es decir, lo que se registró, es para nuestra enseñanza. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron sirven como un ejemplo y como una advertencia para no caer donde otros cayeron. 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11 de 1 Corintios capítulo 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La otra parte, la experiencia, dice, se refiere a cómo nosotros recibimos la palabra del Señor. La experiencia entonces que nosotros podemos tener con la palabra escrita está en dirección a cómo, en qué condición, cuál es nuestra actitud al recibir la palabra del Señor. Esto entonces nos dará experiencia. Hay un ejemplo bien claro que ya al estudiar nosotros los libros de las cartas del apóstol Pablo a los santos en Tesalónica, lo vimos. Está en primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros tenemos un corazón apropiado, un corazón que está dejándose trabajar por el Señor, recibimos la palabra que Dios trae a través de nuestros hermanos, la palabra que leemos en la Biblia, la palabra que está también revelada en los libros. Recibimos esta palabra no como palabra de hombre, sino según ella es en verdad la palabra de Dios. Esto nos da experiencia, dice que esta actúa en nosotros los creyentes. Alabado sea el Señor. Entonces esto nos da la oportunidad de producir frutos espirituales en nuestro vivir. En Mateo capítulo 13, cuando se nos habla de la parábola del sembrador, dice que esta cayó en varias condiciones de tierra, pero que al final esta palabra halló una porción apropiada, adecuada, y pudo producir frutos a 100 por 1, frutos que realmente satisfacen el corazón del Señor. La última parte, cuando hablamos de la estructura o la subdivisión de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de acuerdo a la experiencia, es el libro o la profecía, ¿sí? La historia, la experiencia. Ahora la última parte de esta estructura, de acuerdo a la experiencia, es la profecía. Esta es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro
a la que debemos prestar atención para conocer el camino. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 19. Ciertamente seremos bienaventurados, o es bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Alabamos al Señor. Es admirable cómo están ordenadas las Sagradas Escrituras para nuestra lectura. La Biblia es un gran recurso, un gran elemento en el universo entero. Nadie, mucho menos nosotros, puede tratar este libro de cualquier manera. Podemos admirarnos por muchas obras de la humanidad, pero nunca bajar de aprecio y más aún reconocer que hoy las Escrituras tienen un lugar reservado, especial, es la Santa Biblia. Sobre todo esperamos que tenga las Escrituras un lugar especial en nuestros corazones, apreciados oyentes. Alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor. Esperamos que ustedes hayan tomado apunte. Queremos dictar para ustedes las preguntas de esta lección. La primera es secciones principales de la Biblia. ¿Cuántos escritores fueron usados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo? ¿Quién escribió más libros en el Antiguo Testamento? Cuarta pregunta, ¿cuáles son los libros de los profetas menores? Haga una lista, por favor, con su respectiva abreviatura. Quinta pregunta, ¿cuál es la estructura de los libros del Nuevo Testamento? Sexta pregunta, ¿cómo podemos aplicar la estructura de la experiencia espiritual? Dios les bendiga, apreciados hermanos. Jesucristo es el Señor.